En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra explicación del catecismo básico para adultos, que puede servir para primera comunión de jovencitos, para confirmación, para bautismo de no bautizados, adultos, jóvenes adultos, matrimonio. Es básico para todos y cada uno. En las charlas anteriores hemos hecho una introducción general a las virtudes morales y teologales, y hemos dicho que hay dos tipos de virtudes: las naturales, adquiridas, y las infusas por Dios mismo, junto con la gracia y la santidad, por el bautismo o por la confesión después de un pecado mortal, mediante la confesión. Entonces hay las virtudes morales infusas: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Se llaman cardinales porque son como el quicio de muchas otras virtudes. Y hay las tres virtudes teologales que relacionan nuestra alma con Dios: fe, esperanza, caridad. La fe es una virtud que nos hace creer firmemente todo lo que Dios ha revelado y la Iglesia Católica nos enseña. Es algo muy importante esto, es sumamente importante. Sin fe uno es como ciego, y cuando no hay fe todo en este mundo ya es desordenado, es solamente humano, natural, y egoísmo y pecados e injusticia. La fe es un freno poderoso así contra el egoísmo, la maldad, la injusticia. Por ejemplo, como decía un historiador, en los últimos 3 siglos, cuántas guerras mundiales, cuántas matanzas de millones de hombres. ¿Es que acaso esto no tiene que ver con la pérdida de la fe en los dirigentes? En los tiempos pasados es verdad que había guerras, pero los dirigentes eran creyentes, sabían que una guerra injusta, matar gente inocente, era pecado mortal. Y hoy no les importa hasta echar bombas atómicas sobre pueblos inocentes, ¿no? O civiles inocentes. Es gravísimo. Entonces, fe nos hace creer firmemente todo lo que Dios ha revelado y la Iglesia nos enseña. La esperanza es la virtud que nos hace confiar firmemente que Dios nos dará su gracia, su ayuda en esta vida, y después nos dará la gloria eterna si caminamos el camino recto de los mandamientos. Y la caridad es la virtud que nos hace amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, por amor de Dios. Continuamos explicando esto. Esto lo saco de la lección 35 del Catecismo Bíblico Apologético. Ahora vamos un poco a amplificar. Entre las virtudes sobrenaturales, ¿cuál es la más excelente? Bien, entre las virtudes sobrenaturales, la más excelente es la caridad, porque es inseparable de la gracia santificante. Nos une íntimamente a Dios y al prójimo, nos mueve a la perfecta observancia de la ley y a toda obra buena, y nunca se acabará. En ella consiste la perfección cristiana. Entonces, de la fe, esperanza, caridad, la más excelente es la caridad. ¿Por qué? Bien, porque la caridad es inseparable de la santidad, de la gracia. Una persona que peca mortalmente, una fornicación, borrachera, adulterio, un robo grave, una calumnia grave, etc., es pecado mortal. Entonces pierde la caridad y pierde la gracia, y por lo tanto pierde la caridad y pierde el Espíritu Santo. Y las demás virtudes quedan morales, quedan paralizadas. Lo único que queda en el cristiano, el pecado mortal, es la fe y la esperanza. Es como tener el foco, pero sin luz. Ahora, tener la caridad es muy importante. ¿Por qué? Y porque caridad y santidad y Espíritu Santo van juntos. Al pecar mortalmente perdemos esto. Al tener la caridad es importante porque nos une íntimamente a Dios y al prójimo. Nos mueve a la perfecta observancia de la ley y a toda obra buena. ¿Cómo va? Porque todo pecado mortal es un grande pecado contra la caridad, podemos decir. El que ama guarda los mandamientos, el que no ama no guarda los mandamientos.
Entonces nos une a Dios y al prójimo, nos mueve a la perfecta observancia de la ley y a toda obra buena, y nunca se acabará. Entre las virtudes sobrenaturales, la más excelente es la caridad. Es más excelente lo que es más perfecto. El ángel es más excelente que el hombre porque como puro espíritu puro es más perfecto. El maestro es más excelente que el discípulo por su mayor ciencia. Las virtudes sobrenaturales son cualidades buenas, son perfecciones. Algunas tienen mayor valor y confieren mayor perfección que las otras. La que es más perfecta de todas y nos da, comunica mayor perfección, al que la posee es la más excelente. Tal es la caridad, porque confiere al hombre la máxima perfección, la santidad. Realmente lo hace hijo de Dios. Toda la perfección cristiana se resume en la caridad y procede de ella, y las demás virtudes reciben su perfección de la caridad. Ahora, si uno pierde la caridad, ya no tiene nada de esto. Entonces, la caridad confiere al hombre máxima perfección, que es la santidad, y es algo divino, lo diviniza. Toda la perfección cristiana se resume en la caridad y procede de ella, y las demás virtudes reciben su perfección de la caridad. La caridad es inseparable de la gracia santificante y del Espíritu Santo. La gracia santificante nos da la vida divina, nos hace hijos de Dios, herederos de Dios. Hoy nos hablan que todos somos hijos de Dios. Ojalá, y por qué no. Y es verdad que todos los seres humanos están llamados a ser hijos de Dios. Pero ¿cómo nos hacemos hijos de Dios? Teniendo la gracia santificante. Y esta gracia santificante se comunica al alma mediante el bautismo, en primer lugar. Por lo tanto, la más grande caridad que pueden hacer los padres para con un hijo es bautizarlo cuanto antes, para comunicarle la gracia. Junto con la gracia recibe el germen, la fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fuerza, templanza y los 7 dones del Espíritu Santo. Hoy dicen todos somos hijos de Dios, aunque vive en pecado mortal. Bien, no es verdad. El que está en pecado mortal no ama a Dios, porque Cristo dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Y el que peca mortalmente quebranta un mandamiento en materia grave, a sabiendas y con pleno consentimiento. Entonces, la gracia santificante nos da vida divina y nos hace hijos de Dios. La caridad es inseparable de la gracia. Nos hace amar a Dios como a Padre y nos hace amigos suyos, hijos suyos, y por lo tanto nos impulsa también a amar al prójimo. Hoy se habla mucho de justicia, derechos, y bien, si la gente vive en pecado mortal, ¿cómo va a tener justicia y derechos y respetar y amar al prójimo? No es posible, son eslogans que fueron robados del cristianismo, pero sin la caridad, sin la fe, esto no funciona. Como decía Chesterton, las ideas revolucionarias son ideas cristianas que se hicieron locas. Es fácil decir libertad, igualdad, fraternidad, pero sin Dios, ¿qué es lo que nos da fraternidad? ¿En nombre de qué? ¿De quién? Es fácil decirlo, pero más complicado realizarlo. Entonces la caridad inseparable de la gracia nos hace amar a Dios como a Padre y nos hace amar al prójimo como hermanos. No puede haber en nosotros gracia sin caridad, ni caridad sin gracia. No puede haber caridad sin santidad, ni santidad sin gracia. Y la gracia es la vida divina en nosotros. Es algo divino, como la luz en la lámpara. Lo que es para el cuerpo el alma, para el alma es la gracia. Es decir, un cuerpo sin alma es un cadáver, pudre, huele feo. Y bien, un alma sin la gracia, en pecado mortal, huele feo. Está muerta espiritualmente hablando. ¿Y cómo resucitarla? En los bautizados, mediante la confesión sincera, sin ocultar ningún pecado grave. Y si no hay posibilidad de confesarse en esta situación actual de esta epidemia, de esta peste, llamada coronavirus, ponerse de rodilla, pedir de todo corazón perdón al Señor, con firme propósito de enmendarse, corregirse, y con el deseo sincero de confesarse cuanto antes. Con esto Dios purifica el alma, porque hay el deseo de hacer lo que Dios dijo. Entonces, sin caridad no hay gracia, sin gracia no hay Espíritu Santo, uno es un cadáver. Gracia y santidad se adquieren, se conservan, se aumentan, se pierden
siempre juntas, noten esto. Gracia y caridad, santidad y caridad, amor divino, se adquieren, se conservan, se aumentan, se pierden siempre juntas. No es posible amar a Dios con caridad y estar privado de su gracia, ni estar en gracia y no tener la caridad. La gracia nos confiere un ser nuevo y la caridad, que es la virtud más estrechamente unida a ella, confiere la mayor perfección. Notemos bien, eso es importante. No es posible amar a Dios sin caridad, porque la caridad es el amor divino, y estar privado de su gracia. Gracia y caridad adquieren juntas, se conservan juntas, aumentan juntas y se pierden por cualquier pecado mortal, sea de obra, sea de pensamiento, sea de deseo, sea de acción, sea de omisión. Es gravísimo esto. ¿Y cómo salir de esta catástrofe? Recuperar la gracia, la santidad y la caridad con una buena confesión, como dije. La gracia nos confiere un ser nuevo y la caridad, que es la virtud más estrechamente unida a ella, confiere la mayor perfección. Entonces la caridad, dijimos, nos une íntimamente a Dios y al prójimo. Es propio del amor unir a los que se aman y del odio separar a los que se odian. La caridad, al hacernos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, nos une más íntimamente a Dios y al prójimo que cualquier otra virtud. Entonces, queridos hermanos, la mejor manera de tener justicia en la sociedad, orden y respeto a la sociedad, es bien sacar a la gente del pecado, instruirlos en la fe católica, instruirlos en la religión. Por eso el Papa San Pío X dijo en su encíclica Acervo Nimis sobre el catecismo, les aconsejo bajarlo de internet, San Pío X sobre el catecismo, Acervo Nimis, se escribe Acervo Nimis con C. Dice, afirmamos que la mayor parte de la gente que va al infierno, viene al infierno por no conocer la fe cristiana católica. Entonces, es gravísimo esto. Ayudar a la gente a conocer a Dios, ayudar a la gente a convertirse, a rectificar, eso ayuda mucho. Por eso rezar por los pecadores es una grande caridad. Darles los medios e instrumentos de salvación es grande caridad. Por ejemplo, reenviar estas charlas a todos sus contactos, decirles que los escuchen, que no pierden nada, es grande caridad. Regalar un catecismo es una grande caridad. Entonces, la gracia y la caridad nos unen íntimamente a Dios y al prójimo. Las virtudes morales quitan los obstáculos para la unión. La fe y la esperanza unen a Dios de un modo imperfecto, no como objeto poseído, sino solo como objeto creído y esperado. Creo en Dios, espero en Dios. Estos son la fe y la esperanza. En cambio, la caridad nos une totalmente a Dios y en Él al prójimo, de tal modo que mediante el amor, Dios está en nosotros y nosotros en Él. Muy importante. Por eso, la más grande obra de caridad que puede hacer una comunidad es educar los hijos, las hijas, en la fe, el amor, el temor de Dios, hacerlos conocer estas cosas y fomentar vocaciones. De ahí la importancia de tener escuelas realmente católicas para que haya vocaciones. Es también importante apoyar los seminarios. Los seminaristas también comen y beben, necesitan también medicina, etc. Durante 6, 7, 8 años estudian. ¿Y quién va a financiar esto si nadie piensa en esto? Pero una vez que llega sacerdote, tiene en su mano la llave del cielo. El más humilde sacerdote abre la puerta del cielo y cierra la puerta del infierno delante de los pobres pecadores. Entonces, por la caridad, amamos a Dios, lo poseemos. En su primera carta a San Juan, capítulo 4, 11, versículos 12 y 16, dice: si nosotros nos amamos mutuamente, Dios permanece en nosotros y su amor es en nosotros perfecto. Y nosotros hemos conocido y poseído la caridad que Dios nos tiene. Y Dios es caridad y el que vive en caridad permanece en Dios y Dios en él. Queridos hermanos, no puede ser más claro esto. Repito, es muy importante. El que vive en caridad, en gracia, él tiene Dios. Él tiene Dios y Dios vive en él, permanece en él.
Repito, si nosotros nos amamos mutuamente, Dios permanece en nosotros y su amor es en nosotros perfecto. Y nosotros hemos conocido y creído la caridad que Dios nos tiene. Y Dios es caridad, y el que vive en caridad permanece en Dios y Dios en él. Primera carta de San Juan 4, 12, 16. También nos mueve a la perfecta observancia de la ley. La caridad nos mueve, nos impulsa a observar la ley de Dios. El que me ama, dice Jesús, guarda mis mandamientos. San Juan, Evangelio de San Juan 14, 15. El amor impele a hacer la voluntad de la persona amada. La caridad nos impele, nos impulsa a cumplir la voluntad de Dios y a hacer todas obras mandadas por su ley. Entonces, queridos hermanos, hoy están buscando soluciones a la crisis actual de la sociedad, y es verdad, te hace falta, pero ¿cómo se puede tener paz, concordia, tranquilidad, orden en la sociedad y justicia si la gente vive en pecado mortal? El que está en pecado mortal no puede hacer fácilmente el bien, aunque haga uno otro bien natural, pero el bien global no puede ser. El cristiano que vive en gracia de Dios, bien, no va a consultar hechiceros, no va a fundar sectas, falsas religiones, sectas, no va a profanar el domingo, que atrae maldición sobre los que lo profanan deliberadamente, no va a faltar respeto, amor, cariño, ayuda a sus padres y madres, no va a matar a su prójimo, ni emborracharlo, ni venderle droga, ni venderle, productos que intoxican, no va a abortar niños para salir dinero y vender sus órganos, no va a pagar a alguien para matar a otro. El que vive en caridad no va a tener negocios infames de prostitución u otros vicios. El que vive en caridad y amor no va a fornicar con cualquier persona y dejar hijos regados o abortarlos, o ir con hombres y pecar de Sodoma y Gomorra. No va a mentir gravemente, no va a robar gravemente, no va a desear ni bien ni mujer de nadie, no va a emborracharse, no va a ser orgulloso, ni calumniador, ni envidioso, ni lujurioso, ni flojo, ni colérico. Todo esto la caridad lo domina, lo para, lo frena, lo elimina, lo excluye de la vida del cristiano. Y por eso la más grande caridad que puede hacer un sacerdote es confesar a la gente. Por eso los grandes santos confesaban horas y horas y horas. Confesar realmente es regenerar, resucitar, expulsar el pecado y el cáncer del pecado y dar una vida nueva, devolver la caridad a estos pobres cristianos. Entonces la caridad nos mueve a la perfecta observancia de la ley. El que me ama guarda mis mandamientos. El amor impulsa a hacer la voluntad de Dios, y la caridad nos impele a cumplir la voluntad de Dios, que es cumplir los mandamientos. Y los mandamientos, no duden en afirmarlo, son el código de la felicidad para los hombres. Y de ahí la importancia, dije, de tener sacerdotes, de fomentar familias numerosas. Todos estos católicos engañados por método Billing, etcétera, que pudiendo tener 3, 4, 5, 10 hijos, o 12 hijos, y tener 5 o 6 sacerdotes por familia a veces, y bien, no tuvieron porque paternidad responsable, egoístas de primera. Eso es falso. Salvo casos de enfermedad gravísima, pobreza extrema, esas cosas son inventadas y engañan a la gente. Hasta quitan la verdadera satisfacción del hombre y de la mujer cuando están en sus periodos, como Dios manda. Realmente estamos en un mundo de locos. Entonces, queridos hermanos, la caridad es inseparable de la gracia, dijimos. La caridad nos une íntimamente a Dios, al prójimo. La caridad nos mueve a la perfecta observancia de la ley, y la caridad nunca acabará. En el cielo no habrá jamás necesidad de las virtudes que importan esfuerzo y lucha contra el mal, temperancia, fortaleza, etc. Cesará la fe porque vamos a ver a Dios cara a cara. No habrá necesidad de creer lo que se ve. No habrá esperanza porque está en el cielo y vamos a poseer a Dios, lo que esperemos tener. Ahora, dice San Pablo, permanecen esas 3 cosas: fe, esperanza, caridad. Pero la más excelente de ellas es la caridad. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Les aconsejo leer 1 Corintios capítulo 13, este himno a la caridad, que es una maravilla. La caridad no pasa jamás, dice.
En el cielo, en vez de desaparecer, se perfecciona. Y finalmente, en la caridad consiste la perfección cristiana. Las virtudes son las que constituyen la perfección cristiana, pero la caridad perfecciona todas las virtudes, las cuales sin ella están muertas o sin valor sobrenatural. La fe sin obras, es nada. Si yo diera todos mis bienes a los pobres, hiciera milagros al punto de trasladar montes, si no tengo caridad no soy nada, dice San Pablo, y es verdad. 1 Corintios capítulo 13, sí. La perfección cristiana consiste en la unión con Dios. La caridad nos une a Dios con amor. Por eso tomemos la resolución de hacer lo que dice San Pablo, que nos exhorta: aspirad a los mejores dones, pero quiero mostraros un camino mejor. ¿Cuál es el mejor? El más grande de ellos es la caridad. Es la caridad. 1 Corintios 12:31, 1 Corintios 13:13. La más grande de las virtudes es la caridad. Un ejemplo, la caridad escribe el padre Scaramelli, 2 L's, Scaramelli, les aconsejo buscar los libros de este padre, valen oro. La caridad es en el orden sobrenatural lo que es el sol en el orden de la naturaleza. Escondiéndose el sol bajo el horizonte, inmediatamente pierden las flores su belleza, las colinas su amenidad, los prados su verdor, las aguas su limpidez, las nieves su candor, y todas las cosas pierden su belleza. Pero al volver el sol a brillar sobre nuestro hemisferio, vuelven a tomar su color verde los prados, su belleza las flores, su color azul el cielo, su blancura la nieve, su claridad las aguas, y todas las cosas se revisten de su antigua amenidad. Así también, alejándose la caridad del alma, pierden todas las virtudes su belleza sobrenatural, su mérito. Luego, al embellecer la caridad de nuevo nuestra alma, todas las virtudes se vuelven santas, sobrenaturales, divinas, dignas de premio eterno. Entonces dijimos que hay 3 virtudes sobrenaturales: fe, esperanza, caridad, pero la más perfecta de ellas, la que nunca se acabará y la que nos da derecho a la vida eterna, es la caridad. Ahora, estas virtudes, dijimos, se infunden en el alma el momento del bautismo o en un bautizado en pecado mortal, el momento de la confesión. Ya lo dije, cuando uno peca mortalmente, un católico peca mortalmente, le queda en el alma la fe y la esperanza, que nos salvan. La fe y la esperanza sin la caridad de la gracia nos salvan. Porque un católico se confiesa, porque tiene fe, tiene esperanza, por eso se confiesa. Y cuando uno se hace protestante, pierde la fe y peca mortalmente, claro, al hacerse hereje, pierde todo, pobrecito. Y por eso el diablo suscitó las sectas para ponchar los ojos de la fe verdadera y en su lugar poner una fe subjetiva humana, ¿sí? Entonces dijimos, la más excelente de las virtudes es la caridad, que es la perfección de la ley y nunca cesará en el cielo. Concluimos con una pregunta: ¿cuándo debemos hacer actos de fe, esperanza, caridad? Debemos hacer actos de fe, esperanza, caridad, a lo menos implícitamente, muchas veces en la vida, especialmente cuando, habiendo llegado el uso de la razón, adquirimos el conocimiento suficiente de la divina revelación, y principalmente cuando dichos actos se requieren o para cumplir una obligación, o para vencer la tentación, o en peligro de muerte. Estos actos de fe, esperanza, caridad están en las oraciones del día y de la mañana y de la noche. En nuestro Catecismo Bíblico Apologético, al final del libro, tenemos oraciones de la mañana. Acto de fe: Dios mío, creo firmemente todo lo que cree y enseña la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, porque
eres tú, verdad infalible, quien lo ha revelado. Porque creo, porque Dios ha revelado, y Dios, por la fe, me hace mi alma capaz de creer, de asentir, de aceptar. Acto de esperanza. Dios mío, espero con firme confianza que me has de dar por los méritos de Jesucristo tu gracia en este mundo, observando tus mandamientos, tu gloria en el otro, porque así me lo has prometido y eres todopoderoso, bueno y fiel en tus promesas. Acto de caridad. Dios mío, te amo con todo el corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y sobre todas las cosas, por ser infinitamente bueno, infinitamente amable, y a mi prójimo como a mí mismo, por tu amor. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, les dije, suscríbanse a nuestros canales, Catecismo Católico Tradicional, en YouTube y en Telegram. Si quieren conocer un poco más, tenemos otro canal, FSSPX Costa Rica, donde tenemos bastantes temas de espiritual. Entonces, aprovechen de todo esto. Entonces, en resumen de todo lo que dije, la caridad es la más excelente de las virtudes, porque es inseparable de la santidad, de la gracia santificante, que es la santidad, porque nos une íntimamente a Dios y al prójimo, porque nos mueve a la perfecta observancia de la ley de Dios, de los mandamientos. El que me ama guarda mis mandamientos, y el que guarda los mandamientos no va a hacer tantas fechorías. La caridad nunca se acabará, y en ella consiste la perfección cristiana. Si Dios quiere, en las charlas siguientes vamos a analizar ahora qué es la fe, qué es la caridad, qué es la esperanza. Que Dios los cuide, la Virgen nos ampare. Amén.